Estimados colegas, ya hemos hecho el análisis de un primer cuadro, el cual de antemano espero que les pueda servir, y ahora vamos a pasar a utilizar otro segundo esquema, el cual vamos a hacer el reconocimiento de las características de los estudiantes y su contexto para determinar las situaciones significativas. Para ello, respondemos también a algunos criterios que nos propone el Ministerio de Educación, y es, ¿no?, de que debemos de tener la información de qué espacios deportivos y recreativos existen en la localidad, cuáles son esos juegos tradicionales de la comunidad, y quién mejor que nos pueda dar la respuesta que un integrante de la comunidad. Tenemos una propuesta de preguntas y también las respuestas, ¿no?, que he considerado en algún momento, que esto nos va a ayudar a poder saber también cómo les gusta aprender a los estudiantes, y lo principal es de que podamos ya elaborar una situación significativa. Estas preguntas están basadas a poder realizarlas a los integrantes de la comunidad, a los padres de familia y a los estudiantes, porque muchas veces no conocemos las realidades, ¿no?, en el hogar, de qué actividades se realizan, cuáles son las actividades de su gusto, y eso debemos de potenciar. De igual manera, por parte de los estudiantes, no conocemos a todos qué deportes son de su preferencia. Muchas veces podemos encontrar las respuestas de que, muy aparte de la práctica de estos juegos populares en sí, del fútbol, del voleibol, del básquetbol, les puede interesar otro deporte. Quién sabe que en una comunidad o en una zona rural les pueda atraer el bádminton, el béisbol, el softball, y entre otras. Entonces te dejo este cuadro como para que tú puedas considerarlo, realizar las preguntas, proponer preguntas, y estas te puedan dar un alcance hacia esos integrantes de la comunidad, a los padres de familia y a los mismos estudiantes. Solamente voy a tratar las primeras preguntas y las respuestas. Se le hizo la pregunta a un integrante de la comunidad, ¿no?, ¿qué espacios deportivos y recreativos existen en la localidad? Y este integrante nos respondió, ¿no?, existe una losa deportiva de básquetbol, fulbito y voleibol adyacentes al colegio. Existen campos amplios, ¿sí?, o espacios baldíos, como también existe el río, la laguna y un zoológico. Bien, es muy importante a considerar. Al padre de familia también se le preguntó ¿qué desearían que sus hijos aprendan en educación física? Y de antemano la respuesta fue, ¿no?, actividades que formen el cuerpo y no haya debilidad en los músculos. También que aprendan deporte, ¿no? Esa es una respuesta de un padre de familia. Y así tenemos preguntas sugerentes para que ustedes puedan considerar. Y a los estudiantes también, para poder conocer qué es lo que les gusta. Hay una pregunta en ahí, ¿no? ¿Qué te gustaría aprender en educación física? Y la respuesta fue contundente, ¿no? A jugar bien el fútbol, el voleibol, el básquetbol, aprender la natación y etcétera. En sí vamos a tener una infinidad de respuestas, pero este cuadro va a ser muy importante tenerlo a la mano, ¿sí?, para poder, una vez más les indico, determinar las situaciones significativas. Y siendo más precisos, se te está proyectando otro cuadro, el cual consideramos ya un contexto, y vamos a ejemplificarlo con algunos factores también, ¿no?, en este caso pueden ser socioculturales. Y los contextos son el contexto de la institución educativa. Por tocar un ejemplo, se ha visto de que afecta a los aprendizajes, las agresiones y el bullying. Pero desde el área, ¿qué podemos hacer? Podemos tomar acciones de poder incentivar y motivar, o simplemente nosotros organizar, ¿sí?, un evento deportivo. Pero en este caso, como sabemos que en la comunidad se organizan campeonatos, nuestra acción va a ser, ¿no?, de prepararnos para participar en el campeonato de la Liga Distrital de Fútbol, de Voleibol, de Básquetbol, de Badminton y etcétera. Así estamos atacando en todo caso una problemática de un contexto de la institución educativa, pero partiendo de nuestra área. Otro, ¿qué acción afecta a los aprendizajes? La disminución de las habilidades motrices específicas. Esta va relacionada directamente al área. ¿Y cómo lo vamos a potenciar? ¿Sí? Tomando una acción de organizar un mini torneo. Ellos tienen que demostrar el desarrollo de sus habilidades motrices específicas en el mini torneo de atletismo. Ojo, no es que lo vamos a llevar a una participación formal, porque recuerden de que el contexto puede ser real o puede ser simulado, donde van a hacer toda la transferencia de su conocimiento. ¿Qué más en un contexto de la institución educativa?
¿sí? ¿Qué acciones afectan las condiciones medioambientales para el desarrollo de la aptitud física? Para ello, ¿cómo lo vamos a potenciar? Proponiendo los juegos deportivos internos. Ahora, desde un contexto local y regional también hay acciones que afectan a los aprendizajes. Y esto se da a través, por ejemplo, de este caso, del alto índice de obesidad en los púberes adolescentes, y que esta información lo hemos extraído del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, que es el CENAN, y también del Instituto Nacional de Salud, que es el INS. ¿Y qué acción prácticamente se tiene? A través de los gobiernos regionales, siempre en el mes de junio, promueven actividades físicas, ¿no? Las maratones. En este caso, la acción es de que nosotros vamos a preparar en el área de educación física para la participación en la maratón del gobierno regional. Esto en un contexto local y regional. ¿Qué otras acciones afectan? La disminución de las capacidades físicas para la participación de las danzas por las fiestas del Cusco. ¿Y qué acción vamos a tomar? La escenificación de danzas del Inti Raymi. Ojo, ser muy preciso en esta parte, ¿sí? Una vez más, no es que vamos a participar con una danza en la fiesta del Inti Raymi. Nosotros podemos tener en cuenta y proponerles el desenvolvimiento, ¿sí? Para el desarrollo de sus habilidades en un contexto simulado que puede ser dentro de la institución educativa y en el mes de junio. Y no necesariamente, si lo considero para la participación en las danzas del Inti Raymi, no es porque vamos a ir a Sacsayhuamán y lo vamos a hacer, ¿sí? Estos casos también se puede darse a nivel nacional, porque hay diferentes fiestas, ¿sí? A nivel de un contexto local y regional y nacional también, ¿no? Y justo vamos a tocar ello, ¿no? ¿Y cuáles son estas acciones, ¿no? Que afectan en un contexto nacional? Uno es la inadecuada infraestructura de materiales y materiales insuficientes para la práctica de la educación física. Para ello, al no contar, ¿sí? Con infraestructura y materiales, y tenemos materiales insuficientes, lo que debemos de hacer es tomar una acción que potencie. En este caso sería la propuesta de realizar actividades masivas como los juegos escolares y las carreras familiares 3K. Si sabemos que tenemos esos inconvenientes en el colegio, busquemos esas oportunidades cuando lo organizan, ¿sí? Los gobiernos locales o la misma UGEL en las diferentes etapas de los juegos escolares. ¿Qué más tenemos? Un contexto global. ¿Y cuáles son esas acciones que afectan los aprendizajes? El cambio climático y la radiación solar. Una acción que puede potenciar puede ser, ¿no? Que a través de las actividades de educación física podamos utilizar las redes sociales y las TIC de manera gratuita, como también motivar a los estudiantes a que se pueda participar en eventos internacionales de fútbol, voleibol, básquetbol, etc. Esto en un contexto global. Tenemos otra acción, ¿sí? Que afectan a los aprendizajes: la preservación del medio ambiente. Esto se ve a nivel nacional también, ¿no? No solamente es netamente de una comunidad o un contexto menor, sino también es de un contexto mayor, internacional, más global. ¿Y cuáles deberían ser las acciones para potenciar? Es organizar o prepararlos para un festival de juegos tradicionales. ¿Y todo esto dónde va a aterrizar? Bien, necesitamos tener toda esta información para construir nuestra situación significativa. En esta sección, este tercer cuadro que te propongo es ya prácticamente para poder organizar nuestras unidades, nuestros proyectos o nuestros módulos, que van a tener una proyección a la planificación anual. ¿Se recuerdan de este contexto de la institución educativa, que eran las agresiones y el bullying? Genial. Entonces, yo lo considero de esta manera en mi primer proyecto. Las situaciones relacionadas con el contexto e intereses, ¿sí? El contexto son las agresiones y el bullying. El interés va a ser, ¿no? De que ellos puedan participar, pueda hacer de que los estudiantes ya dejen de agredirse y dejen de hacerse bullying en la participación del campeonato de la Liga Distrital de Fútbol o de Voleibol o de Básquetbol o de Badminton. Y tengo una propuesta para el título, ¿sí? El cual es: nos organizamos para participar en los campeonatos deportivos distritales, ¿sí? Entonces yo tengo que considerar para mi título el contexto y los intereses. También puedo considerar lo relacionado, ¿no? Con los campos temáticos,
en el área de educación física. En mi proyecto 2, vamos a hacer una comparación con mi otro cuadro. ¿Cuál es el contexto? La disminución de las habilidades motrices específicas. ¿Cuáles son los intereses, ¿sí?, de los estudiantes? La participación en un mini torneo de atletismo. O sea, prácticamente yo voy a atacar desde el área el desarrollo de las habilidades motrices. ¿Y dónde se van a dar? Tiene que haber un contexto de transferencia, y eso va a ser en el mini torneo de atletismo. Ahora, ¿cuál es la propuesta del título? Desarrollamos las habilidades motrices específicas en la práctica deportiva. Ojo que no necesariamente tiene que ir la denominación del interés en mini torneo de atletismo, como también sí lo pueden considerar. Pero ojo, hay diferentes hay diferentes gustos, ¿sí?, por la práctica deportiva de los estudiantes. Y entonces lo podemos de repente tomar en cuenta de esta manera, que es general, ¿no? El término práctica deportiva. Porque al final todos nosotros vamos a construir junto con los estudiantes, ¿sí? Vamos a consensuar qué actividades podemos hacer. De eso se trata la planificación. En un proyecto número 3, ¿cuál es el contexto? Las condiciones medioambientales para el desarrollo de la aptitud física. ¿Cuál es interés? Los juegos deportivos internos. La propuesta del título pueden ser descritas como lo hice anteriormente, o también utilizando las preguntas, ¿no? En este caso, yo considero de la siguiente manera a través de una pregunta: ¿cómo influyen las condiciones medioambientales en el desarrollo de la aptitud física? Y bueno, así de esa manera voy construyendo mis proyectos. Voy a dar lectura a uno de ellos más, al proyecto número 4. El contexto es un alto índice de obesidad de los púberes y adolescentes. El interés va a ser, ¿no?, o dónde se va a dar en un contexto de transferencia, en los Juegos Deportivos Escolares, o puede ser en la maratón del gobierno regional, o puede ser el que los estudiantes puedan hacer un análisis calórico y gasto de energía, o tal vez un análisis calórico de los alimentos. ¿Y cuál sería la propuesta del título? ¿Sí? Planteamos actividades saludables para la participación de la maratón. Otra propuesta del título: calculamos nuestras necesidades calóricas y el gasto de energía en la maratón del gobierno regional. O lo puedo hacer a través de preguntas: ¿cómo identificar las propiedades de los alimentos y qué cantidad se necesita para la participación en la maratón del gobierno regional? Y por último, ¿cómo predecir el estado nutricional y estar aptos para la participación en la maratón del gobierno regional? Entonces hay una infinidad, ¿sí? El docente de educación física es bien creativo, y de antemano de esta propuesta van a surgir pues muchas más preguntas, ¿no?, que estén relacionadas a poder solucionar una problemática a través de las descripciones que tenemos en nuestra área. Y así, en este cuadro también te estoy dejándote espacios en blanco como para que tú puedas hacer práctica y bueno, puedas compartir también lo que has considerado, porque todos estos trabajos las vamos a compartir, ¿sí?, en un repositorio, el cual va a ser utilizado por todos y de antemano nos va a dar mucha facilidad.